dice así. Oye, pues. Ok. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensad. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, la primera vez que yo oí ese versículo me pareció muy bonito y muy conmovedor, pero realmente no entendía el propósito que tenía el escritor de escribir este versículo. ¿Cuál era la practicidad, así que se dice, de meditar en este versículo? Pero sin embargo, a mí me gustó mucho el versículo porque era muy bonito y yo lo repetí. Y siempre que me sucedían situaciones, pruebas, yo digo pruebas entre comillas porque cuando uno es niño, lo que tiene es pruebita. Y yo me recordaba de la actitud de Job, precisamente porque meditaba en ese versículo. Dice, en todo lo bueno en esto pensar, y yo recordaba la paciencia de Job. Y en ese momento yo sentía paz. Pero no entendía por qué. Un fenómeno que es muy común en nosotros los seres humanos es que a medida que contemplamos algo, ese algo tiene una influencia en nosotros. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que cuando los niños antes veían Superman, ellos se creían que ellos podían volar, se subían a un lugar alto y se tiraban. Pero eso no solamente aplica a eso, sino que vemos que muchos niños de hoy en día son influenciados por las cosas que contemplan en la televisión, como las personas que venden drogas, los asesinatos, la violencia, y una larga lista de etcétera. Y yo quiero ejemplificar esta situación de Filipenses 4:8, primero con la parábola del siervo sin entrañas. Todos conocemos la parábola del siervo sin entrañas. Cómo él fue perdonado por los 10,000 talentos de oro, pero sin embargo no pudo perdonar la pequeña deuda que su compañero le debía. ¿Pero por qué? Si él fue perdonado. Yo quiero contrarrestar, o mejor dicho, poner un ejemplo un poco más de la vida real para que se entienda mejor esta situación. No recuerdo los nombres de las personas, pero sí la historia y sí la moraleja. Una señora, vamos a decirle Ana, cuando era muy niña, ella tenía la familia ideal. Tenía un padre cristiano, una madre cristiana, se celebraban las navidades en familia, todo parecía ideal. Y su padre siempre, todas las noches, iba con ella a leerle versículos de la Biblia, a orar por ella y darle un beso de buenas noches. Pero un día algo pasó. Un asesino le quitó la vida al padre de Ana. Luego de eso vinieron los juicios, el hombre cayó preso, pero sin embargo Ana había perdido a su papá. Ya no había más navidades, más acciones de gracia, ya nada iba a ser lo mismo de antes. Ya no iba a tener esa persona que iba a estar todas las noches con ella, orándole y hablándole de Jesús. El asesino, en el tiempo que duró en prisión, él conoció el Evangelio y se convirtió a Jesús. Tiempo después cumplió su pena, se casó con una familia. Pero un día se enteró que Ana vendía libros, la hija del Señor que él había asesinado. Y él no tenía valor para estar con ella en persona, así que le pidió a su esposa que le mandara donaciones de su dinero, como una especie de, ¿cómo decirlo?, de resarcir el daño que él había hecho. Y que eso alivianaba su corazón. Le alivianaba su corazón, entre comillas. Un día Ana se entera que el esposo de la señora que le está haciendo esas donaciones es el asesino de su papá. Y ella le escribe preguntándole si es verdad. Le admite que es verdad y se reúnen. ¿Qué sucede? Aquel asesino que había matado el padre de Ana se arrodilla y le pide perdón por haberle quitado la vida a su padre. Hermanos, yo no sé ustedes, pero si alguien solamente lastimara a mi familia, solamente algo como una bofetada, un trompón, cualquier cosa, para mí eso sería algo devastador, por decirlo de alguna manera. Yo no quiero ni siquiera imaginarme el dolor y el sufrimiento que pasó esa muchacha al ver cómo le quitaban la vida a su padre. Todas esas navidades,
acciones de gracia y noches las perdió sin ningún motivo por una persona, por un asesino, que sin ninguna razón le quitó la vida a su padre. Y ahora ella lo ve ahí, frente a ella, arrodillado, pidiéndole perdón. Yo entiendo que eso parece algo imposible, porque ¿cómo yo puedo perdonar a alguien que asesinó la mitad de mi infancia? Alguien que me quitó a uno de mis seres más queridos por el resto de mi vida. Hermanos, demos gracias a Dios que si para los hombres esto es imposible, el perdonar este tipo de acción, para Dios nada es imposible. Ella se arrodilló, abrazó al hombre que había asesinado a su padre y le dijo, yo te perdono. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el siervo sin entrañas y Ana? Porque los dos fueron perdonados, pero solamente uno decidió, como lo digo, manifestar ese perdón para con sus hermanos. Es sencillo, porque Ana recordaba que un día Dios la abrazó y la perdonó. Entonces, eso me refiero con el fenómeno de la contemplación. La única forma en la que realmente podemos imitar las características y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es contemplando constantemente, como dice Filipenses 4:8, en aquel que es puro, bueno y digno de toda alabanza. De esa forma, los discípulos de Cristo conseguían fuerzas en las pruebas. Yo no sé si ustedes recuerdan que una vez ellos fueron azotados. Y dice la Biblia que ellos salieron gozosos. ¿Pero por qué salieron gozosos? Porque ellos no se fijaron en la laceración y el vituperio que se hacían en contra de ellos, sino que ellos recordaban a aquel que dijo, bienaventurados cuando por mi causa fueres perseguidos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Puedo dar también el ejemplo de José, que en el espíritu de profecía dice que José sabía lo que le iba a pasar si él se negaba a la esposa de Potifar. Él sabía lo que le iba a suceder y también sabía que si aceptaba su oferta le iban a tocar honores, comodidades y toda clase de privilegios. Sí, no importa lo que José hubiera hecho en ese entonces, si hubiera cometido una injusticia, ya sea en contra de Potifar o en contra de él. Si él hubiera visto lo que hay en la tierra, seguramente hubiera cedido a la tentación. Pero gracias a Dios que él miró hacia arriba y dijo, ¿cómo podría hacer yo tan gran mal en contra de mi Dios? Así, puedo citar un sinnúmero de ejemplos de cómo los cristianos consiguieron fuerza y valor, contemplando a aquel que es fuente de toda gracia y valor. Pero hay algo que también quisiera recalcar, que creo que es de suma importancia, algo que también podemos conseguir a través de la contemplación en nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era muy joven, a medida que iba creciendo, notaba una realidad que la sociedad quería implantar en mi mente, en todas nuestras mentes. Y es que el que nada tiene, nada vale. Aquel que tiene mucho dinero vale mucho, y el que no tiene nada, pues no vale nada. ¿Qué sucede? Esa verdad cada vez se hacía más pesada, porque no es que yo soy pobre, pero tampoco soy millonario. Y me iba pesando en la mente porque escuchaba esa voz que me decía, tú no vales nada porque no tienes nada. Y más en estas situaciones que es difícil conseguir trabajo, que la situación se va poniendo más y más cruda. Muchas personas escuchan esa voz que dice, si no tienes nada, no vales nada. Y recordé una historia que escuché hace mucho tiempo, que no la había entendido, pero gracias a Dios en ese momento la entendí. De un maestro que estaba con su discípulo. El maestro le da un anillo a su discípulo con una gema y le dice, ve y vende ese anillo. Pero no importa cuánto te ofrezcas, no lo vendas. Y en el pueblo le ofrecieron 10 monedas de plata, 20, 30, 50, uno que le ofreció 60 y uno 20.
el discípulo viene a su maestro y le cuenta lo sucedido. Luego de eso, le dice, ahora ve donde el joyero, que conoce de joyas, para que vendas el anillo, pero no importa cuánto te ofrezca, no lo vendas. Y él fue. Y el joyero comienza, lo mira, lo toca y comienza con la oferta de 1000 monedas de oro. El joven dice que no. Luego sube a 2000, 3000, 4000 y 5000 monedas de oro. El joven dice que no. Y al final el joyero le dice, tú sabes que ve con el dueño de la joya y dile qué precio quiere para yo comprarla. Entonces cuando el discípulo vuelve donde su maestro le cuenta lo sucedido, estaba sorprendido de que antes solamente le habían ofrecido 200 monedas de plata y en este le habían ofrecido 5000 monedas de oro. Y el maestro le dice, él ni siquiera estuvo cerca del precio real de la joya, porque solamente yo que la compré conozco su verdadero valor. Entonces entendí lo que significaba la historia, que el único que realmente puede decir mi verdadero valor fue aquel que me compró. Y recordé las letras de aquella canción que mi madre me cantaba desde que nací durante varios años. Cuando venga Jesucristo. Las letras de la segunda estrofa que dice, quiere Cristo en su corona brillantes estrellas y cada gema que le adorna, con su sangre compró. Entonces en ese momento, esa angustia que yo sentía, de esa voz que me decía, tú no vales nada, ahora yo podía contestarle, solamente alguien puede decirme mi valor, y él jamás me diría que yo no valgo nada. Y ahí conseguí lo que dice Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, mis hermanos, lamentablemente, vemos que en la sociedad muchas personas no entienden esto. Muchas personas olvidan que el precio que tuvo cada uno fue recibido en una cruz. Hay personas que entienden que el valor que ellos tienen depende de cuán grande es su cuenta de banco, y por eso vemos situaciones como asesinatos, personas que venden droga, corrupción, que roban miles y miles de millones de pesos y hasta de dólares. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan con eso? Porque pueden vivir 30 vidas y no van a poder gastar todo eso. Pero tampoco le van a añadir un día a su vida. Exacto. ¿Pero por qué ellos hacen eso? Porque ellos olvidaron lo que les dio el verdadero valor. Y buscan valor en esas cosas para decir, yo tengo esto, yo tengo aquello. Incluso hay quienes cuando no tienen nada, se repiten, no valen nada y terminan acabando con sus propias vidas. Pero lo más triste de esto es que a veces esas cosas suceden en nuestra iglesia. A veces las iglesias piensan que el valor de una iglesia se determina en cuánto dinero produce o cuánto dinero gana. Por eso vemos a muchos pastores que se regadean en cuánto valió un templo, cuánto valió un solar, y tú lo ves con el orgullo, e incluso a veces sacrifican la verdad. Muchas veces, en busca de riquezas de este mundo, dejan de seguir a aquel que no tenía donde recostar su cabeza. Mis hermanos, ciertamente, si nos vemos a nosotros mismos como el mundo nos ve, no tenemos ninguna esperanza. Creeremos que no valemos nada. Olvidaremos el precio que fue pagado por nuestras almas y finalmente nos perderemos. Por eso, yo quisiera darles la siguiente reflexión, que piensen en esto cuando lleguen esas situaciones de pruebas, de angustia y de dolor. Cada vez que sientan que sean insultados, sea verdad, sea mentira, que seamos humillados bajo cualquier circunstancia, a tal punto que sintamos que nuestro orgullo ha sido lastimado y que no podemos quedarnos con eso adentro. Cuando esa prueba sea muy grande, recordemos a aquel que se humilló por nosotros. Amén. Cuando sintamos que la carga de nuestra cruz es demasiado pesada para poder seguir adelante, solamente debemos recordar
aquel que nos cargó en su seno, como un pastor carga sus corderillos. Y también cuando nos sea difícil perdonar, como lo fue con Ana, solamente debemos recordar a aquel que nos perdonó. Pero finalmente, y lo más importante, cada vez que sintamos que el desprecio y el rechazo del mundo nos abruman, cuando sintamos que su odio es demasiado grande para poder seguir existiendo en esta vida, solamente recordemos que antes de que el mundo existiera, a mí me amó Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que esta no es tan sencillo. Algunos dirán, bueno, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, porque hay situaciones muy negras, muy oscuras, en las que no podemos pensar en Jesús, en las que muchas veces olvidamos el ejemplo de nuestro Maestro. E incluso parece que no avanzamos o que caemos en aquellas cosas que creímos haber vencido. Y nos preguntamos, ¿yo podré ser lo que Dios espera que yo sea algún día? Sin embargo, les recuerdo que sin fe es imposible agradar a Dios. Tengamos fe que aquel que inició la buena obra en nosotros es fiel y verdadero para terminarlo. Amén. Y finalmente, mis hermanos, cuando hayamos aprendido a contemplar el carácter de nuestro Maestro y ver las cosas como Él las ve, lo precioso de cada alma y el valor de cada una de ellas, cuando hayamos aprendido a sobrevolar toda tormenta como las águilas, elevando nuestros pensamientos a Jesús, y hayamos aprendido a revestirnos de su amor y refugiarnos en su fortaleza, podremos citar no solamente Filipenses 4:8, sino también el 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a tener una oración. Sí, incluye a la mamá de... La mamá de Ana, Juana, Juana y Juana Uri. y mi país. Juana y Juana. Juana Uri y por su país. Y No, Juana son Sosa. tres cosas que ella pidió. Por Juana Uri.